¿Alguna vez se han parado a pensar por qué la sociedad es como es? O sea, ¿por qué existen los conflictos que existen, los cambios, esas luchas constantes por definir qué es la verdad? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en las grandes ideas que intentan darle respuesta a todo esto. Prepárense para un análisis profundo de la teoría de las ciencias sociales. ¿Y para qué todo esto? Miren, el corazón de donde sale este material, el programa MADEUMS, es formar a la próxima generación de educadores. Pero piénsenlo, ¿cómo se puede realmente innovar en un salón de clases sin entender a fondo las fuerzas que mueven al mundo de afuera? El objetivo es ese, formar profesionales que no solo enseñen materias, sino que entiendan la tremenda complejidad social en la que todos vivimos. Y para lograrlo, claro, necesitamos las herramientas que nos da el pensamiento social. Aquí tienen nuestra hoja de ruta, nuestro mapa. Vamos a empezar explorando lo que llamaremos el terreno del fundamento. Después, daremos un giro tremendo hacia el postfundacional. Luego veremos cómo se aplica todo eso al mundo de hoy y para cerrar, dejaremos una pregunta muy importante para el futuro. ¿Listos? Comencemos. Y con esto arrancamos oficialmente nuestro viaje. Quiero que quede claro, esto no es solo teoría para memorizar. Véanlo como una caja de herramientas para poder decodificar la realidad que nos rodea todos los días. Nuestra primera gran parada es en lo que llamamos el terreno del fundamento. Imaginen a los primeros pensadores sociales como arquitectos buscando una base de roca sólida, súper segura, para construir encima todo el edificio del conocimiento sobre la sociedad, un punto de partida que nadie pudiera cuestionar. Y la pregunta que los obsesionaba, la que no los dejaba dormir, era esta. ¿De verdad es posible conocer la sociedad de una manera puramente objetiva? O sea, ¿podemos describir la realidad social tal cual es sin que nuestras propias creencias, experiencias o intuiciones se metan en medio y la contaminen? Esa era la gran búsqueda. Entonces, el meollo del asunto era la objetividad. Para ellos era como el santo grial. La meta era encontrar verdades universales sobre la sociedad, verdades que funcionaran para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar quién las estuviera observando. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿es eso realmente posible? Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de ese terreno que se sentía sólido y seguro a una idea completamente nueva, la de un mundo sin fondo. Un cambio de verdad radical en la forma de pensar. Ojo, este cambio no salió de la nada. Pensemos en las guerras mundiales, los grandes movimientos sociales, los sucesos históricos más potentes y un montón de nuevas teorías empezaron a crear grietas en esa supuesta base sólida. La idea de que existía una única verdad objetiva empezó a parecer, para muchos, bastante insostenible. Ahora, esta frase es para detenerse un segundo a pensarla. En serio, si pudiéramos definir y organizar la sociedad de una forma total, perfecta, cerrada, se acabaría el conflicto, el debate, el cambio. Todo sería pura administración. La vida social como la conocemos simplemente dejaría de existir. Esto nos lleva a un concepto que suena bastante complejo, pero van a ver que es una idea muy poderosa: la ontología negativa. En lugar de pensar en la sociedad como un edificio ya terminado, nos pide que la imaginemos como un espacio vacío, un hueco, que constantemente estamos intentando llenar con nuestras ideas, nuestras leyes, nuestras culturas, pero que nunca, jamás logramos llenar por completo. Y aquí se ve el proceso perfecto. Partimos de ese hueco, de ese espacio abierto sin fondo. Luego, ¿qué pasa? Diferentes grupos, diferentes actores, entran en una lucha constante por imponer su manera de llenar ese vacío. Y el resultado de esa lucha, bueno, es la historia misma, son las sociedades en las que vivimos. Y la consecuencia lógica de todo esto es lo que llamamos perspectivismo. Es bastante simple. Si no hay un fundamento único y sólido, entonces tampoco hay una sola perspectiva correcta y objetiva. Lo que hay son múltiples ángulos, todos compitiendo para definir la realidad social. La verdad, entonces, depende mucho del lugar desde donde se esté mirando. Muy bien, mucha teoría, ¿verdad? Pero, ¿y todo esto de qué nos sirve hoy, en el 2024?
Bueno, vamos a ver cómo esta nueva forma de ver las cosas nos ayuda a analizar algunos de los debates más intensos de nuestra época. Vamos a hablar de temas como el separatismo, la posmodernidad y, sobre todo, un concepto que está en todos lados últimamente, la famosa política de la identidad. Es un tema que genera discusiones acaloradísimas y que, créanme, se entiende mucho mejor con las herramientas que acabamos de explorar. Y aquí vemos la tensión en su punto máximo. Por un lado, es innegable que la política de la identidad ha sido una herramienta poderosísima para que grupos que históricamente fueron marginados o de plano invisibles por fin tengan voz y un lugar en la esfera pública. Pero por otro lado está la preocupación, el riesgo de que poner demasiado énfasis en las identidades particulares pueda generar separatismo y termine por fragmentar todo el tejido social. Y todo este recorrido nos trae a nuestra conclusión. Pero ojo, no vamos a cerrar con una respuesta definitiva, sino todo lo contrario, con una pregunta abierta, una reflexión para que nos la llevemos a casa y sigamos pensando. En este mundo que hemos descrito, donde cada grupo lucha desde su propia perspectiva, desde su particularismo, la humanidad entera se enfrenta a un dilema crucial. Y la pregunta final es esta: ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo celebramos el enorme logro de haberle dado voz a los que antes no la tenían, sin que esto nos lleve a una fragmentación social tan grande que ya no podamos construir un futuro en común? No hay una respuesta fácil, y es quizá el desafío más grande de nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.